Buenas tardes, profesora y compañeros. Mi nombre es Uciel Adolfo Lozano Moedano. Soy de la carrera en licenciatura en fisioterapia. Actualmente curso el segundo cuatrimestre y yo les vengo a hablar del Titanic, uno de los barcos más emblemáticos y polémicos en la historia de los buques navieros de carga y de pasajeros, considerado como el barco de los sueños, inclusive el barco que ni siquiera Dios podría hundir, debido a que estaba dotado con una gran cantidad de amenidades y sobre todo de seguridad para la época. El Titanic fue uno de los más grandes buques transatlánticos del mundo en el siglo XX. Fue el segundo buque estrella de la compañía White Star Line y formaba parte de una serie de barcos de lujo denominados como clase Olympic. El Titanic se puede decir que era el barco, era el segundo barco precedido por el Olympic y sucedido por el Britannic, que como dato curioso el Britannic terminó sus días de servicio y fue convertido en un barco hospital mismo que fue hundido se cree que fue un submarino este, enemigo y terminó en el fondo del mar. El viaje inaugural de Titanic fue el 1 de abril de 1912 y partió desde la ciudad de Belfast, esto cerca de la plataforma de descenso de los astilleros Harland and Wolff. Como ya les había explicado, el barco fue considerado uno de los barcos más lujosos en la historia de esta compañía White Star Line, puesto que tenía muchos restaurantes, tenía inclusive gimnasios, terrazas, poseía la gran escalera que pudimos observar en la película de 1997 producida por el director James Cameron, que aparte de todo no es ni siquiera un director, sino también él es un oceanógrafo que realizó diversas inmersiones para visitar el barco y tener un poco más información y brindar esa teoría que todos observamos en la película sobre cómo el barco em, se pudo haber dañado en el descenso. Esto a aproximadamente 3.800, 3.900 metros de profundidad. Aunado a esto hay algo muy curioso, que es una ceremonia que se le hacía o se le hace a todos los barcos cuando van a hacer su viaje inaugural o, o en su defecto son lanzados o son botados al mar. Esto es que utilizan una botella de champán en la cual se suele em, romper al contacto del casco del barco. Sin embargo, en el Titanic no fue así, la botella nunca se rompió y esto significó una mala suerte para el barco. Sin embargo, nadie se imaginó que durante su viaje inaugural, 3 días después de haber zarpado, el barco terminara bajo el agua. El hundimiento del Titanic se dio el 4 de abril de 1912 en el Atlántico Norte, específicamente en el mar de Terranova. Esto ya casi a unos kilómetros de llegar a las costas canadienses. Se hundió prácticamente por una mala toma de decisiones y también por un exceso de confianza por parte del capitán, puesto que el Carpathia ya había dado señales de avistamientos de iceberg. Sin embargo, el capitán solicitó aumentar la velocidad y seguir o mantener el curso actual del barco. Entonces, cuando los vigilantes, por así decirlo, se dieron cuenta que el iceberg estaba de frente al barco, tomaron una mala decisión, echaron los motores en reversa, giraron el barco, esto para que el barco pudiese esquivar el iceberg. Sin embargo, no fue así, el barco se dio de lleno en el iceberg y esto provocó una fisura debajo de la línea de flotación, lo cual provocó que los carpinteros no pudieran observar cuál fue el daño. El hundimiento del Titanic dejó más de 1.500 personas fallecidas,
mismo que derivado al hundimiento, las fuerzas G, la presión del agua, ocasionaron que el barco se partiera en dos, como lo vimos la mayoría de nosotros en la película de 1997, y nadie supo de su paradero en más de 90 y tantos años. No desconozco el dato sinceramente, pero fue descubierto por un cazarrecompensas que se llama Robert Ballard el 1 de septiembre de 1985. La conclusión es que el Titanic fue un barco muy emblemático, fue un barco muy lujoso en todos los aspectos. Sin embargo, debido al exceso de confianza del capitán y a la mala toma de decisiones, el barco no pudo llegar a su destino y con él se llevó más de 1500 personas. Fue el suceso más trágico y es el más sonado cuando se habla de accidentes navales. Eso es todo de mi parte, compañeros. Espero que les haya gustado. Para mí fue un placer hablarles un poquito del barco. La verdad es que me interesa mucho y me gusta mucho la historia del barco y la he estudiado bastante, que he llegado a verme todos los documentales nuevos y viejos acerca de este barco que la mayoría de los cazarrecompensas pues les gusta hablar.